Veamos un problemita más acerca de lo que viene a ser el primer caso de congruencia, también conocido como el caso lado, ángulo, lado, ¿no? Recuerda que los triángulos son congruentes siempre y cuando tengan un lado en común, un ángulo en común y otro lado en común. Lado, ángulo, lado. Muy bien, entonces veamos el problema que nos dice acá. En el interior de un triángulo ABC, AB igual a BC, se toma el punto P, tal que PB es igual a AC. Además nos dicen que la medida del ángulo PBA es 10 grados y la medida del ángulo PBC es 30 grados. Calcule la medida del ángulo PAB. Muy bien, vamos a proceder entonces a hacer ese problemita, tal y como lo estás observando, recontra sencillísimo. Veamos así. Sea entonces esta figura que para nosotros sería un triángulo, pero como dice que AB es igual a BC, ya estamos hablando en otras palabras de un isósceles. Muy bien, tracemos entonces de inmediato nuestro triángulo isósceles. Ahí está. Perfecto. Ese entonces sería nuestro triángulo isósceles ABC. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? El triángulo isósceles ABC. Perfecto. Muy bien. Ahora dice, se toma el punto P en el interior, ¿no? O sea, más o menos por cualquier parte de esta región interior se encontraría el punto P. Vamos a ponerlo por acá más o menos. Perfecto. El punto P, tal que el lado PB sea igual a AC, o sea que este AC y el PB son de la misma medida. Ya. O sea, por ejemplo, si yo trazo por acá PB, este PB debe medir lo mismo que AC. Vamos a ponerle culebroncito y este también culebroncito. Eso quiere decir entonces, caballeros, que PB y tienen la misma medida. Y la medida del ángulo PBA es 10 grados. Profe, ¿cuál es PBA? PBA. O sea, este ángulo de acá vale 10 graditos. Muy bien, pongámosle entonces, ¿no? Su medida angular es 10 graditos. Perfecto. Ahora sí. Nos dicen, y la medida del ángulo PBC es 30 grados. Profe, ¿dónde está PBC? Acá está. PBC. O sea, este ángulo de acá valdría 30 graditos. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Dice, ¿no? El ángulo PBC vale 30 graditos. Perfecto. Entonces, resolviendo esa parte que es muy importante para nosotros, diremos que el ángulo de acá sería entonces 30 graditos. Perfecto. Ya, parece que ya se está completando esa medida, ¿sí, no? Claro que sí. Ahora mira, para poder resolver este tipo de problemas muy fácil, lo que vamos a hacer simplemente es una construcción debida en el exterior de dicho triángulo. O sea, más o menos nos vamos a imaginar nosotros completar los ángulos ya determinados a partir de esa expresión que nos han dado. ¿Cómo es eso, profe? Me preguntará, ¿no? Mira, tomando en cuenta, por ejemplo, que el lado AB y el lado BC son de la misma medida. Vamos a poner acá un tronquito a cada uno de ellos. ¿Está bien? Ahí está. Y por acá un tronquito también. ¿Por qué, profe? Porque son de la misma medida. Ambos son lados de la misma medida. Por eso simplemente. ¿Te das cuenta? Ya está. Entonces, dado eso, yo por acá más o menos yo voy a trazar una línea, ojo, una línea que tenga la misma medida que AB. Se me ocurre hacer eso. Trazar una medida así, más o menos por ahí, que tenga la misma medida que AB. Perfecto. A ver, por acá más o menos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Ya está. Más o menos por ahí. Ya. Esta medida que sea, por ejemplo, BE
y como te vuelvo a recalcar, que tenga la misma medida que AB. Esa es la condición que yo estoy tratando de proponer. Perfecto. Aparte de que tiene la misma medida que AB, determine en este ángulo que está acá un ángulo de 60 grados. O sea, esa es la condición que yo estoy haciendo. Trazar una línea que sea igual a B y que forme 60 grados. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Ya, perfecto. Entonces, esa es mi primera condición. Muy bien. Ahora, si yo trazo esta línea que está acá, o sea, la línea EA, por propiedad tú ya sabes que se formará un triángulo equilátero. ¿Cómo así, profe? Me preguntarás. Mira, se sabe, por ejemplo, que en un triángulo isósceles, porque este ya es un triángulo isósceles ya que tiene dos lados iguales, cada ángulo vale el complemento de la mitad de esto. O sea, la mitad de esto es 30, ¿sí o no? La mitad de 30, bueno, perdón, el complemento de 30 sería 60 y 60. O sea que esto valdría entonces 60 graditos y esto valdría 60 graditos. Y como lo que ya te estaba diciendo desde hace tiempo, yo te estaba diciendo de que siempre cuando tú tengas dos líneas congruentes, dos segmentos congruentes y un ángulo de 60 entre ambos, la tercera línea que una al triángulo formará un triángulo equilátero. ¿Te das cuenta? Es como si hubiéramos formado nosotros un triángulo equilátero acá afuera. Es un ejemplo, ¿no?, que te estoy dando. Ya. Ahora, aparte de ello, mira, el triángulo ABC también es un triángulo equilátero. Si es cierto lo que estamos hablando, entonces estos dos ángulos son de la misma medida, por el teorema del triángulo isósceles, ¿no? O sea, este triángulo es un triángulo isósceles. ¿Por qué, profe? Porque AB es igual a BC. Entonces, como AB es igual a BC, estos dos ángulos también son de la misma medida. Pero, profe, en este triángulo isósceles, ¿cuánto valen los ángulos? Cada uno de ellos vale el complemento de la mitad de esto. ¿Esto cuánto mide? Mide 40. La mitad de 40 es 20. Entonces, cada uno de ellos vale el complemento de 20. Y el complemento de 20 es 90 grados menos 20 grados, ¿no? Recuerda eso. O sea, cada uno de ellos vale 70 grados. Si no te convence eso, suma, bueno, 70 más 70, 140. Y más 40, 180. Tiene que llegar todo a 180 siempre. Ya, por si acaso. Muy bien. Ahora sí. Dado eso, lo que estaba observando hace rato, mira lo que vamos a hacer inmediatamente. ¿Eh? Mira lo que vamos a hacer. Porque en el problema te están pidiendo calcular la medida del ángulo PAB. Entonces, profe, ¿cuál es el ángulo PAB? Mira, traza esta línea. Y este sería el ángulo PAB. O sea, esto es lo que te están pidiendo en el problemita, al cual le llamaremos el ángulo X. ¿Está bien? Ya. Entonces, dado eso, nosotros lo que vamos a hacer es trazar esta línea de acá, generando el triángulo EBP. Pero mira, date cuenta del triángulo EBP. Mira, tronquito, ángulo de 70 y culebrita. Ahora mira el triángulo ABC. Tronquito, ángulo de 70 y culebrita. Ah, ya. Por el criterio lado, ángulo, lado, se dirá que esos dos triángulos son congruentes. Muy bien. Entonces diremos, profesor, o sea, ¿quiere decir usted que el triángulo EBP? Claro que sí. Triángulo EBP y el triángulo ABC, o sea, el original, ambos son congruentes. Muy bien. Entonces, como ambos triángulos son congruentes, quiere decir que sus demás lados y ángulos también son congruentes. Ah, ya, profe. En el triángulo ABC al culebroncito se le ponía 40 grados. Entonces acá también se le va a poner 40 grados. Perfecto. Quiere decir entonces que esto vale 40 grados. Pero como todo era 60, esto valdría 20 graditos. En el triángulo ABC estas dos medidas eran iguales. Entonces en el triángulo EBP
estas dos medidas deben ser iguales. O sea, si este tronquito, este también tendría que ser un tronquito, ¿no? Claro que sí. Muy bien, tal y como lo estás observando ahí. Perfecto. Ahí está, ¿te das cuenta, señor? Muy bien. Ya está. Entonces, por esa conclusión nosotros nos daremos cuenta que el triángulo AEP es un triángulo isósceles. ¿Por qué, profesor? Porque el lado EA y el lado EP son de la misma medida. Ya. Entonces digamos, profesor, el triángulo EAP es un triángulo isósceles. Y como es un triángulo isósceles, se va a cumplir que estos dos ángulos, que son los que se le oponen a los lados congruentes, también sean de la misma medida. O sea, como todo esto vale 60 más x, este también tendría que valer 60 más x. Muy bien, o sea, este es 60 más x porque este es 60 más x. Y con este 20, ¿todo cuánto tiene que sumar? A ver, los tres, ¿cuánto deben sumar? 180 grados. Creo que ya se ve verdadero, ¿no? Claro, muy bien. Entonces iremos 20 graditos más 60 más x más 60 más x debe estarte 180 grados. Muy bien, 60 y 60, 120 y 20, 140. Pasa al otro lado a restar. 2x es igual a 40 grados. Eso quiere decir que equivale a 20 grados. Esa sería la respuesta de nuestro problema, totalmente sencillísimo. Muy bien, así es, ¿no? ¿Te das cuenta que ese problema se resolvió simplemente aplicando el criterio de congruencia lado, ángulo, lado, ¿no? Muy sencillo, de esa forma. Tenías que relacionarlo para no confundirte.